Hola amigos, sean bienvenidos a esta nueva aventura. En esta oportunidad les presentaré un caso desconcertante, donde el testigo se encuentra con un elemental que parece muy propio de una película de ciencia ficción, un ser similar a una rama o vegetal, y que justamente fue bautizado como The Vegetal Man. Era un hermoso día de verano de julio de 1968, en un bosque de Virginia Occidental, Estados Unidos. Jennings Frederick había estado cazando marmotas con su arco y flechas, pero al atardecer aún no había capturado ninguna, así que decidió volverse a su casa. De pronto, oyó algo que escribió más tarde como un parloteo agudo, muy parecido al de una grabación que corre a una velocidad exagerada. A pesar de lo extraño del sonido, Frederick pudo comprender el mensaje perfectamente. La voz parecía decirle: «No tienes por qué tener miedo, quiero comunicarme contigo, vengo como amigo, nos conocemos, vengo en paz, necesito asistencia médica y necesito tu ayuda». ¿Pero quién estaba lanzando aquel mensaje? ¿Lo escuchaba Frederick exteriormente o por medio de telepatía? Nunca lo supo, pero lo que sí le quedó claro fue la sorpresa que se llevó, cuando de pronto sintió un pinchazo muy fuerte en la mano, así que se giró rápidamente para ver. Fue entonces cuando apareció, un ser de rostro semi-humano, largas orejas y ojos oblicuos de color amarillo. Sus brazos eran muy largos y terminaban en manos de 3 dedos de 7 pulgadas de largo. Los dedos acababan en una especie de agujas y ventosas. Por su color y forma, su cuerpo parecía el tallo de una planta. Era delgado y verde. Al principio, Frederick pensó que su mano se le había enganchado en un matojo de espinos, pero enseguida se dio cuenta de que el humanoide la había atenazado y le estaba drenando la sangre. De pronto, los ojos de la criatura dejaron de ser amarillos y se volvieron rojos. Parecía que daba vueltas como en círculos naranja en rotación. El dolor que Frederick había empezado a sentir cesó por efecto de los ojos hipnóticos de aquel ser. Al parecer, la asistencia médica requerida por este duró por lo menos 1 minuto, después de lo cual la criatura rápidamente se liberó y se alejó, subiendo una colina, avanzando a pasos de 25 pies cada uno. El dolor volvió al brazo de Frederick y se dirigió a su casa. Estaba atónito, no podía creer lo que había experimentado. No encontraba explicación para esto. Al instante oyó un zumbido que le hizo pensar que el hombre vegetal debía estar marchándose, tal vez mediante algún aparato con el que hubiera llegado. Frederick finalmente llegó a su casa, pero decidió no contarle nada a su familia, optando por decirles que se había hecho la herida con unos espinos. La historia la reveló recién pasado unos meses a su amigo, el escritor Gray Barker, quien dejó testimonio del extraño encuentro. Algo que debemos tener en cuenta es que el encuentro podemos enmarcarlo muy bien dentro de la casuística férica, ya que contamos con un amplio abanico de seres similares que nos ha legado el folclore. También el interés ocasional de algunos por la sangre, ya que antropólogos como Walter Evan Wertz y folcloristas como Catherine Brick han dejado constancia de esto, aun cuando no sea algo por lo que tengan predilección. En fin, tenemos un largo camino por recorrer. Espero que el caso hoy les haya gustado y me despido de ustedes con un cordial saludo. Soy Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.